y a todos los pastores y ancianos de iglesias que están conectados en este momento. El Señor les bendiga. Un saludo muy especial desde la isla de Cuba. Allá tenemos nicaragüenses de cuerpo, entre el cuerpo pastoral de ustedes, pero cubanos de alma. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nuestro Dios y nuestro Rey, gracias por amarnos, gracias por salvarnos, gracias porque nuestra redención ya está más cerca. Dios, queremos que nos ayudes a vivir tu voluntad los años o los días que nos queden en esta tierra. Ayúdanos a que la predicación no sea lo que hagamos, sino lo que seamos. Más que predicar, tú nos has llamado a ser siervos tuyos, a ser testigos tuyos. Y esta tarde, a través de estos minutos, te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, que tú nos modeles, que nos ayudes a pensar juntos y a crecer juntos para gloria tuya. Por eso te invitamos a que conectes nuestras mentes con tu mente eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos. Quiero ahora pues compartir con ustedes ahí la pantalla. ¿Se puede ver bien la? Sí, se ve bien. Perfecto. Vamos allá entonces. Nuestra presentación de esta tarde, de acuerdo a lo que habíamos ya conversado, ¿verdad? Con el pastor Humberto Cardosa. Le agradezco al pastor Humberto su invitación para compartir con la hermandad en Nicaragua, y también al pastor José Gabriel, ¿verdad? Por su bienvenida y la acogida. Les agradezco también el apoyo de Norland, el pastor Norland y los demás. Dios les bendiga mucho. María Elvis, la esposa de Humberto, a todos los cubanos y medios cubanos que están por allá. ¿Ok? Esta tarde vamos a estar compartiendo acerca de la predicación expositiva. Mi objetivo al compartir con ustedes estos minutos definidamente es este, ¿verdad? Facilitar la introducción a la predicación expositiva, o también predicación bíblica. Me gusta más bien llamarle predicación bíblica, porque, bueno, será tema para otro momento y para un artículo que estamos por publicar acá en nuestra revista teológica del seminario, pero quisiera que nos concentráramos en esto, ¿verdad? Facilitar una introducción a la predicación expositiva. Por una parte, es importante que nosotros comprendamos bien cuál es el lugar que Dios le da a la predicación. ¿Qué dice Elena White? ¿Qué dice el espíritu de profecía con relación a el ejercicio de la predicación? Dice ahí en Testimonios, tomo 5, página 82, que la predicación del evangelio es el medio escogido por Dios para la salvación de las almas. Dios pudo haber escogido otros medios. Sin embargo, es exactamente la predicación del evangelio el vehículo que Dios ha determinado para la salvación de las almas. Eso nos deja ver el alto significado que la predicación tiene. Nos ayuda a comprender la importancia que desde el punto de vista divino tiene el ejercicio de la predicación que nosotros como mensajeros suyos realizamos en esta tierra. Por otra parte, quiero al comenzar este seminario destacar algo. Todos los pasos, las clasificaciones, la técnica que veremos en esta tarde, en sí mismo no son nada sin la presencia, el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, esta cita que realmente a mí me ha impresionado mucho, esta cita de la señora White allí en primera los Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 383. Dice ella, en el contexto de esta carta, es un testimonio que ella dirigió al pastor Moisés Hull. Moisés Hull había sido un pastor adventista ferviente entre los, vamos a decir, pioneros iniciadores del movimiento adventista. Sin embargo, por algunas decisiones en su vida,
y por ciertas, diríamos, posturas que él asumió, Moisés Hull comenzó a distanciarse y Dios le manda a través de la señora White un testimonio estremecedor, un testimonio que en estos días he estado leyendo y que a mí como pastor me hace reflexionar, y como predicadores, como laicos, como ancianos de iglesia debiera hacernos reflexionar también. Dice allí este testimonio, la cita la tienen en la pantalla, dice: la razón por la cual nuestros predicadores realizan tan poco es porque no andan con Dios. Él se encuentra a un día de camino de la mayor parte de ellos. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿será que como pastor, que como maestro, como administrador también acá en el seminario, estoy enrolado en tantas cosas, en tantas ocupaciones, en atender tantas personas, en trabajar en pro del evangelio, en la misma obra de Dios, en contribuir a la salvación de las almas? ¿Será que estoy tan ocupado en eso que no estoy andando contigo? ¿Será que tú estás a un día de camino de mí, Señor? Sigue diciendo la cita: hay muchos profesantes, pero pocos hombres de oración. Si nuestros predicadores, destaca ahora, fueran hombres que oraran más en secreto, en primer lugar, de nada vale la técnica si no oramos. Vamos a hablar mucho acerca del proceso de la predicación esta tarde. Vamos a ver algunos ejemplos, pero queridos hermanos y hermanas, eso de nada vale si en realidad no va anticipado por orar, por tener ese contacto personal con Dios. Hay muchos profesantes, pero pocos hombres de oración, dice ella. Si nuestros predicadores fueran hombres que oraran más en secreto, en primer lugar. En segundo lugar, que pusieran en práctica su predicación en sus familias. Tenemos que ser consistentes. No podemos vivir de una manera en el púlpito o vivir de una manera ante la congregación y vivir de otra manera en nuestro seno familiar. ¿Ok? Y número 3, que gobernaran sus hogares con dignidad y seriedad. Su luz ciertamente brillaría para iluminar a las personas con quienes se relacionan. Apreciados y apreciadas, Dios le da tremenda importancia a la predicación. Es el medio que Él ha escogido para la salvación de las almas. Pero la mera técnica no basta. Es importante que seamos hombres de oración, que vivamos lo que predicamos, en otras palabras, que seamos pastores o predicadores consistentes, que realmente vivamos en nuestro seno familiar de la manera que estamos predicando, ¿ok? Y que lideremos, ¿verdad?, nuestras familias de modo que sea una forma que a Dios le agrade. Quisiera comenzar ahora con esta, vamos a decir, pequeña encuesta, ¿ok? Voy a compartir con ustedes ahí en el chat un link, es decir, una conexión, un enlace, a través del cual quisiera que por favor todos ustedes pudieran acceder a este link rápidamente. No les va a llevar mucho tiempo. Eso les va a llevar a una encuesta que solamente tiene 2 o 3 preguntas muy fáciles de contestar. Y quisiera pedirles, ¿verdad?, que ustedes pues contesten esa sencilla encuesta. ¿Han podido acceder? Ahí está el link en el chat de Zoom. Muy bien. Pues es esto exactamente lo que debieran estar viendo. Encuesta a predicadores, ¿cierto? Encuesta rápidamente a predicadores activos del ICAMI, ¿verdad?
allí, por favor, les animo a que puedan acceder. La ven en pantalla, encuesta a predicadores activos ICAM, y este es un cuestionario anónimo, es decir, usted no tiene que colocar su nombre. Le agradecemos su colaboración al contestar. Sencillamente usted escoja, ¿verdad? Marque ahí su sexo, hombre o mujer, el número de años que usted lleva en el ministerio, ya sea pastor o como anciano o líder de iglesia, cuántos años hace que usted es anciano o líder de iglesia, el número de iglesias en su distrito, si usted es pastor, o el número de grupos pequeños, si usted es anciano, ¿verdad? Y tal como ven en la pantalla y están viendo en sus encuestas también, por favor, conteste las siguientes declaraciones teniendo en cuenta las categorías que están a continuación. Uno sería muy en desacuerdo, otro en desacuerdo, otro ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 muy de acuerdo. La primera pregunta dice, en los últimos 2 años, ¿usted ha leído al menos 2 o más libros sobre predicación? Si no es así, ¿verdad? Usted estaría entre el 1 y el 3. Si usted ha leído 1 o 2 libros de predicación, debiera marcar o 4 o 5, si está muy de acuerdo. Esa sería la primera pregunta. Más o menos, si ha leído al menos un par de libros sobre predicación o algo sobre predicación en los últimos 2 años. Y la segunda pregunta dice, en los últimos 2 años usted ha leído al menos 2 o más libros especializados en la aplicación del sermón. Sí, cuando usted predica, cuando usted ha leído para mejorar su experiencia, su vida como predicador, si ha leído algún libro específicamente que tenga que ver con la aplicación del sermón. Al llenar la encuesta, marcar cada una de las opciones, sencillamente usted le da enviar a su encuesta. ¿Ok? Sencillamente usted da enviar. Ya hay unas 16 personas que han respondido. 17 ya han respondido. Voy a compartirles, ¿verdad? En pantalla rápidamente para que ustedes vean la encuesta en tiempo real. ¿Ok? Ya hay 19 hermanos que han respondido. Ustedes pueden ver el 90 y, es decir, 18 caballeros y una dama han respondido. Usted puede notar, ¿verdad?, el número de años que llevan como líderes, es decir, como promedio. Estamos hablando, aquí estamos hablando de unos 7 años aproximadamente. El número de grupos pequeños, ¿verdad? Vemos ahí a 5 grupos pequeños, algunos hasta algunas congregaciones numerosas, pero las preguntas que más nos están ocupando en esta tarde, pues son las siguientes. En los últimos 2 años, usted ha leído al menos 2 o más libros sobre predicación. Usted puede notar que solamente un 21% más, un 36% aproximadamente, ha leído algún libro de predicación en los últimos 2 años, 2 libros o más. ¿Ok? Estamos hablando de todas las personas encuestadas, de unas 7 personas. Y el resto, vamos a decir un 64%, pues no clasifica en este rango de lectura. ¿Ok? Haber leído al menos 2 libros en los últimos 2 años, un libro por año. Y con relación a la segunda pregunta, en los últimos 2 años usted ha leído al menos 2 o más libros especializados en la aplicación del sermón. Pues
vemos que solamente a un 20% aproximadamente, un 21%, pues vamos, un 25%, ahora alguien más respondió su encuesta, pues ha logrado leer algún libro sobre la aplicación. Estamos hablando de que un 75% no lo ha hecho, no lo ha experimentado. Entonces, queridos, es importantísimo que nosotros nos percatemos de esta realidad, ¿ok? Les comparto la realidad a la que me estoy refiriendo en este momento. Vuelvo ahí a Zoom. Voy a compartirles la pantalla. Pues, ¿por qué les pedí que contestaran esta encuesta? Bueno, porque una encuesta similar en el año 2020, en abril del año 2020, la realicé acá en Cuba entre 62 predicadores que encuesté. Esa encuesta tenía unas 20 preguntas y cada una de esas 20 preguntas pues tenía las mismas 5 opciones que les he comentado a ustedes en la encuesta presente. La pregunta 5 y 6 de esa encuesta decían lo siguiente. Noten que esta encuesta la apliqué a predicadores en entrenamiento, es decir, a un grupo de predicadores que ya tenían cierta formación como predicadores y estaban adquiriendo un nivel más elevado en su preparación como predicadores. La pregunta 5 de la encuesta decía, en los últimos 2 años usted ha leído al menos 2 o más libros sobre predicación, y la 6 es lo mismo, pero con relación a la aplicación. Miren, la respuesta de esos 62 predicadores a las mismas preguntas que ustedes acaban de responder. Noten, el 42.6%, casi el 43%, pues, de esos predicadores ya en formación, ya tomando clases de teología en el seminario, pues en los 2 últimos años, ese grupo de predicadores que estaban siendo entrenados, el 42.6% no había leído al menos 2 o más libros de predicación en los 2 últimos años. Y en cuanto a leer algún libro especializado en la aplicación del sermón, ustedes noten que un 72.6%, casi un 73%, no había consultado algún libro especializado en cuanto a la aplicación en el sermón. Por lo tanto, noten que estos resultados fueron para predicadores en entrenamiento. Entonces, vimos los resultados de la encuesta que hice acá en Cuba y vimos los resultados de la encuesta que ustedes acaban de contestar. Sí, los resultados de estas encuestas arrojan estos resultados para nosotros, ¿verdad? Que somos predicadores de ya algún tiempo, de algunos años y que nos estamos preparando. ¿Cómo serán los resultados de esa encuesta para aquellos predicadores o hermanos de iglesias que no están activos o no están siendo entrenados? Lo cierto es, queridos, que todos tomamos de alguna manera, todos los pastores tomamos de alguna manera la misma clase de homilética en el seminario y casi siempre por el mismo profesor, por el mismo maestro, pero saben, hay algo que el pastor Alejandro Bullón dice que es lo que hace la diferencia. Dice él que es la lectura y es la oración lo que hace la diferencia entre un predicador y otro. ¿Ok? Por eso, a la luz de la encuesta que hemos visto esta tarde, de los resultados, tanto en Cuba como los que ustedes han compartido anónimamente con nosotros, la agenda que les propongo para esta tarde es la siguiente. Primero, vamos a revisar, vamos a tocar algunos detalles muy importantes con relación a los géneros literarios en la Biblia. En segundo lugar, vamos a enfocarnos en la anatomía del sermón, es decir, la estructura básica, elemental del sermón. Número 3, vamos a hablar de forma muy gráfica y muy resumida, muy concisa, acerca de la clasificación de los sermones. Y finalmente, vamos a abordar lo relacionado con el sermón expositivo, que es el tema que nos está ocupando en esta tarde. Vamos a ver ahí el concepto del sermón expositivo, sus características, y finalmente vamos a hablar
¿verdad?, de una propuesta metodológica con relación a el sermón expositivo. En primer lugar, hablemos de los géneros literarios. Miren, en la Biblia no podemos pasar por alto esta realidad. Tenemos varios géneros literarios. Y eso es un desafío para nosotros como predicadores. Y es un desafío para nosotros como predicadores adventistas. ¿Por qué? Porque muchas veces en los talleres de entrenamiento para predicación, muchas veces en las clases que recibimos en el seminario o en la experiencia de preparación que recibimos en materia de predicación en cualquier área, nos enseñan un método para predicar. Y entonces creemos que ese método, tenemos que aplicarlo a cualquier tipo de sermón que prediquemos. Creemos que ese método que aprendimos en un taller de predicación, pues tenemos que aplicarlo a la hora de preparar un sermón de cualquier tipo de género literario. Y no es así, no puede ser así. Porque si no, estaríamos violentando cada género literario en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia encontramos géneros narrativos. En la Biblia encontramos la literatura poética. En la Biblia encontramos el género de sabiduría. En la Biblia encontramos el género literario de la ley. Y usted puede ir leyendo cada uno de esos géneros. Ustedes pueden ir viendo cada uno de esos géneros: narrativa, poética, sabiduría, ley, profecía, evangelio, parábola, epístola y la literatura apocalíptica. Estamos hablando de básicamente 9 géneros literarios, diríamos que son los fundamentales. Pudiéramos encontrar alguno que otro, pero el doctor Yeuri Ferreira, en su libro acerca de predicación, él enuncia estos 9 géneros literarios que consideramos son, diríamos, los géneros fundamentales. Sin embargo, estos 9 géneros literarios podemos agruparlos en 3 categorías fundamentales, y de ahí los colores que ustedes ven en la pantalla. Podemos básicamente en la Biblia hablar de 3 tipos de textos bíblicos: el texto descriptivo, el texto poético y el texto prescriptivo. Dentro del texto descriptivo, que es el que está en rojo, ahí encontramos las narrativas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Encontramos en alguna medida la profecía, en los evangelios, las parábolas y la literatura apocalíptica, donde están el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Dentro del texto poético, ahí encontramos la literatura poética en la Biblia, que fundamentalmente la podemos encontrar allí en el libro de los Salmos, ¿okay? Que hay poesía en buena medida. Y también encontramos el texto prescriptivo, que es el que más acostumbrado estamos a predicar. Y ahí encontramos los libros de sabiduría, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, los proverbios, que se pueden predicar como textos prescriptivos a través del clásico sermón expositivo. Tenemos también los libros que tienen que ver con la ley, algunos libros del Pentateuco. También en alguna medida la profecía. Noten que los profetas están tanto en rojo como en azul, porque los textos proféticos son antologías. ¿Qué quiere decir que son antologías? Que son una mezcla de varios géneros literarios. En el libro del profeta Isaías usted puede encontrar algunos pasajes que son poesía, otros pasajes que son puramente profecía, otros pasajes que son parábolas, otros pasajes que tienden a ser narraciones o texto narrativo.
quiere decir que son una mezcla de géneros literarios, por eso se le llama que son una antología, y que está presente tanto el texto descriptivo como el texto prescriptivo. Y ahí tenemos también las epístolas del Nuevo Testamento, ya sean de Pablo, ya sean de Pedro o de otros escritores del Nuevo Testamento. Lo que quiero destacar al hablar de los diferentes géneros literarios es lo siguiente. Por tanto, el método para preparar sermones de cada género literario debe ser diferente. Casi siempre, y es el caso de hoy del seminario que estoy compartiendo con ustedes, voy a compartirles cómo preparar sermones expositivos. Pero ¿saben qué? El método que vamos a ver hoy no aplica, no es válido para preparar sermones narrativos del Antiguo Testamento. El texto descriptivo se trabaja de una manera. Hay una metodología para preparar sermones a partir de los textos descriptivos. Dígase narrativas del Antiguo Testamento o los evangelios, ¿verdad? O literatura apocalíptica. Pero hay otro método diferente para preparar sermones de los textos prescriptivos, como las epístolas del apóstol Pablo. No podemos predicar de la misma manera una epístola de Pablo que un evangelio, porque vamos a estar cayendo en el error de forzar o de disecar o de violentar la naturaleza del texto bíblico. Entonces, sí es muy importante que tengamos ese asunto en cuenta. ¿Cómo predicar sermones narrativos? Bueno, eso es material para otro momento, ¿verdad? Para otra presentación. Hoy vamos a enfocarnos básicamente en cómo predicar textos prescriptivos. Quiere decir, cómo predicar los proverbios, básicamente, en alguna medida cómo predicar los salmos y cómo predicar las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento. Para eso es para lo que sirve el método de predicación expositiva que voy a estar compartiendo con ustedes hoy. También es muy importante, en segundo lugar, que nosotros tengamos en cuenta cuál es la estructura básica del sermón. Todo sermón, como también todo artículo o todo ensayo, tiene tres secciones fundamentales: su introducción, su cuerpo y su conclusión. Ya los pastores me decían, allí el pastor Norland, el pastor Humberto, me mencionaban que ya este grupo que está escuchando la presentación de esta tarde ya de alguna manera ha recibido alguna, diríamos, preparación básica o elemental en predicación. Por lo tanto, lo que ven en pantalla es la estructura, vamos a decir, básica, esencial, fundamental de todo sermón expositivo, ¿ok? La estructura de un sermón narrativo pues no tiene nada que ver con lo que están viendo ahora en pantalla. Una introducción, un cuerpo y una conclusión. Esta diapositiva que ustedes ven en la pantalla, vale la pena conservar la foto de ella en nuestra mente, ¿verdad? Porque si trabajamos sobre esta estructura, eso nos va a ayudar a poder presentar sermones fluidos, sermones organizados, sermones que la congregación entienda, pueda seguir al predicador y sobre todo sermones que la congregación recuerde para ponerlos en práctica en su vida diaria. La introducción del sermón debe tener estos bloques o estas subsecciones que ahí les estoy compartiendo. En primer lugar, debe haber un momento en el que el predicador capte la atención. ¿Okay? Al comenzar el sermón, capta la atención. ¿Cómo? Compartiendo una noticia o compartiendo una estadística o compartiendo una cita o compartiendo una anécdota o vivencia personal o compartiendo una imagen, una foto, un cuadro, algo que capte la atención y haciendo reflexionar a la audiencia con relación a lo que está viendo. En pocas palabras, al comenzar un sermón y específicamente como parte de la introducción del sermón,
Usted debe captar la atención de la audiencia. Hay disímiles, hay varias formas de captar la atención. Emplea alguna. La que más se adapte o mejor funcione para la congregación a la cual usted le está predicando o con la cual usted está trabajando. Luego, usted debe compartir cuál es el texto bíblico del que usted va a predicar. ¿Ok? Usted debe decir en la introducción de forma clara, de forma directa, cuál es el objetivo que usted persigue al predicar ese sermón. Muy importante, en cuarto lugar, usted debe decir de qué trata todo su sermón en una breve oración. Una oración completa, pero que sea breve, que sea clara, que no sea poética, sino una oración directa, clara, sencilla, que la puede entender lo mismo un profesional, un médico, una enfermera, un ingeniero, pero que también la puede entender una persona que hace trabajos manuales, que tiene un nivel académico o escolar mucho menor, pero que la idea pueda llegar igualmente a todos, de forma clara, directa y al punto. A eso es a lo que llamamos la tesis del sermón o la proposición del sermón. Bien, es decir, todo el sermón en una oración. Es decir, ¿de qué trata el sermón? Enunciar esa oración completa. Y finalmente, al terminar la introducción en su sermón, usted hace una frase de transición. Es decir, de modo que el paso de la introducción al cuerpo del sermón no sea brusco, sino que sea suave, que sea amortiguado, diciéndolo de esa manera. Y dentro de esa frase de transición debe ir una palabra clave. Esa palabra clave es lo que le da la unidad a su sermón. ¿Ok? Digamos, queridos hermanos, por ejemplo, en esta mañana quiero hablarles de las fases del ministerio del Espíritu Santo. Y en el cuerpo de mi sermón, yo voy a hablarle a mi iglesia de la primera fase del ministerio del Espíritu Santo. Cuando termine de hablarle de la primera fase, ahora le digo a mi congregación, mis hermanos, esa fue la primera fase del ministerio del Espíritu Santo. Pero hablemos ahora de la segunda fase del ministerio del Espíritu Santo, y así consecutivamente usted va luego a la tercera fase del ministerio del Espíritu Santo. Esa palabra fase, que en plural sería fases, es la palabra clave del sermón. No es la palabra que más se repite, no es la palabra que más me gusta a mí como predicador, sino que es la palabra que le da unidad, ¿verdad? Le da dirección, le da cohesión al cuerpo de mi sermón. Quiere decir que, en primer lugar, la estructura elemental de mi sermón, hay una introducción donde yo capto la atención, enuncio el texto bíblico, el objetivo, la tesis de mi sermón y una frase de transición que contiene la palabra clave que le va a dar unidad a mi sermón. Claro, usted pudiera cambiar el orden de esos bloques dentro de la introducción, siempre teniendo en cuenta que captar la atención va al principio, eso no lo puede cambiar del lugar. Y la frase de transición con la palabra clave va al final de la introducción, porque de ahí ya usted hace el salto, hace la transición, ¿verdad?, hacia el cuerpo del sermón. Luego que usted ha introducido su sermón, usted va al cuerpo de su sermón. Y ahora en el cuerpo de su sermón, usted va a, lo voy a decir de esta manera, usted va a defender la tesis de su sermón. Usted va a sostener, lo digo de otra manera, va a argumentar, va a apoyar, va a dar las razones por las cuales usted cree que los miembros de la iglesia deben poner en práctica en sus vidas, deben practicar lo que usted les ha propuesto en la introducción de su sermón. ¿Ok? Y a cada una de las subdivisiones del cuerpo del sermón se le llaman divisiones principales del cuerpo del sermón. Quiere decir que el cuerpo del sermón
está formado por divisiones principales. Pueden ser 2 divisiones, 3 divisiones, pero no más de 5 divisiones. Porque recuerden que un sermón dura alrededor de unos 35 minutos. Algunos se extienden a 40, ¿verdad? 30, 35, diríamos de 30 a 40 minutos aproximadamente. Pero ahí hay tiempo suficiente solamente para presentar unas 3 o 4 divisiones principales, tal vez 5 divisiones principales, pero si ya usted va a 6 o 7 ideas que quiere compartir en el cuerpo del sermón para apoyar o fundamentar su tesis, eso se hace más complicado porque a la gente se le va a olvidar. Usted le dice allí en 30, 35 minutos 2 ideas o 3 ideas, 4 cuanto más, pues la gente lo puede recordar. Pero si usted le llena la cabeza de ideas, no va a recordar después con exactitud lo que usted dijo en su sermón. Ahora, les decía que el cuerpo del sermón está compuesto por las divisiones principales, pero cada división principal tiene su, vamos a decir, su estructura, su esquema de preparación, y es el que les presento aquí en la pantalla. Las divisiones principales, en cada división principal, usted debe explicar el texto, usted debe ilustrar. No siempre es obligatorio ilustrar. Cuando la explicación quedó clara y es obvia, no hace falta ilustrar. Pero si la explicación es un poco abstracta, es un poco, vamos a decir, difícil de entender o de masticar, pues entonces ilustramos. Y lo hacemos utilizando ilustraciones que no haya que explicar. Porque si yo tengo que explicar una ilustración, ya perdió su razón de ser. Ilustramos con elementos que las personas entienden rápido, captan rápido, les hace clic en su mente rápido, se conectan rápido. Y finalmente, después de explicar y después de ilustrar, entonces aplicamos esa verdad bíblica que hemos dicho, la aplicamos a la vida de nuestros miembros de iglesia, de nuestros oyentes. Cada división principal es una oración completa también. Es una oración completa en tiempo presente. No es decir, Abraham oró fervientemente a Dios. No es hablar en tiempo pasado ni de alguien que hizo algo. No, es traer el lenguaje de esa división principal a mi actualidad, al presente, en un lenguaje sencillo, en oraciones completas. Cada división principal debe ser una oración completa, ni siquiera una palabra o frase, porque cuando usted vaya a predicar el sermón otra vez, ya se le olvidó prácticamente lo que usted quiso decir. Los especialistas en el área de homilética recomiendan que ni siquiera sea una pregunta, sino una oración completa también. Usted enuncia su primera división principal, es decir, su, vamos a decir, idea teológica, y usted explica, ilustra y aplica. Y al terminar la división principal, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted, al terminar esa división principal, usted vuelve a anunciar la tesis de su sermón que ya dijo en la introducción y hace una transición hacia la segunda división principal del cuerpo de su sermón. Cuando comience la segunda división principal, pues hace lo mismo. Usted explica, ilustra y aplica. Después que aplicó, vuelve a mencionar la tesis de su sermón, que ya la había dicho en la introducción, y hace la transición hacia la tercera división principal en su sermón. Miren, para nosotros como predicadores que tenemos el bosquejo delante, en un tablet, en una computadora o en un papel impreso, el bosquejo del sermón, es fácil. Pero para las personas que están al frente en la congregación, es difícil. ¿Por qué? Porque ellos no están leyendo el papel. Bien, nos han dicho en la escuela que nosotros no debemos repetir tanto las mismas palabras a la hora de escribir, pero eso no funciona a la hora de tener una oratoria, a la hora de predicar. Cuando el predicador hace uso de la palabra, un recurso muy importante,
un recurso que no podemos dejar de lado es la repetición, es la reiteración, porque si no, el miembro de iglesia no va a estar, como decimos, sobre el carril, no va a estar en línea con nosotros, ya se le va a haber olvidado, y cada cierto tiempo es importante repasar lo que ya hemos dicho hasta el momento para que la persona nuevamente se vuelva a conectar. Y aquí son importantes dos recomendaciones. Primero, reitere, es decir, repita las ideas, no de manera que el miembro de iglesia se vaya a sentir agotado, pero sí, en cada división principal usted repita la tesis para que la persona nuevamente se conecte. Y muy importante, en segundo lugar, hágalo despacio. Hágalo despacio. Si usted predica muy rápido, el miembro de iglesia no lo va a poder seguir. Acá en la televisión cubana, en las noticias de cada noche, dan el parte meteorológico. Bueno, mañana el tiempo va a estar así, hay tal probabilidad de lluvias, las mareas, los vientos, pero hay un comentarista, ¿verdad? Un presentador del estado del tiempo, al que cada vez que sale, yo le digo a mi esposa, mira, ahí está el hombre metralleta. Porque cuando empieza a decir el estado del tiempo es ahí, no te da tiempo a respirar, no te da tiempo a digestionar en la mente todo el volumen de información que te está lanzando. Por lo tanto, apreciados predicadores, predicar rápido es un estorbo en la predicación. ¿Por qué? Porque sí, nosotros como predicadores es verdad que debemos ser fervientes a la hora de predicar, pero al ser fervientes no podemos sacrificar el entendimiento de nuestros miembros de iglesia. Usted no debe predicar tan lento que la gente se le vaya a dormir, pero tampoco tan rápido que la gente no sea capaz de seguirlo mientras usted está predicando. Y a la hora de presentar el cuerpo del sermón, es importante que usted tenga en cuenta eso, que en cada división principal usted explique, ilustre y aplique, repita o reitere la tesis que ya dijo en la introducción y haga una transición hacia la siguiente división principal en su sermón. Y finalmente, el tercer bloque del cuerpo básico, la estructura básica de un sermón es la conclusión. En la conclusión, lo primero que hacemos es hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta el momento. Repetimos, mis queridos hermanos y hermanas, hemos visto que el apóstol Pablo nos ha enseñado, en primer lugar, y usted dice lo más textualmente posible, la primera división principal del sermón que ya usted había dicho hace varios minutos atrás. Luego, usted enuncia la segunda división principal y luego la tercera división principal y hasta la cuarta si tiene 4. Y finalmente, usted enuncia la tesis. Usted está refrescando en la mente de las personas. Usted está repasando todo lo que ha dicho a lo largo del sermón. Usted está haciendo todo un sondeo rápido, un vistazo rápido a todo su sermón. Porque el miembro de iglesia no tiene el sermón escrito delante y es importante que les recordemos toda la ruta que hemos transitado a la hora de compartirles el sermón. Luego de hacer ese resumen en la conclusión, hacemos una especie de visualización o ilustración, ¿ok? Ahí podemos contar un testimonio. El pastor Bullón clásicamente cuenta algún testimonio personal, alguna experiencia tocante, ¿ok? O mencionamos alguna cita fundamental. Claro, ya la conclusión no es momento para añadir nueva información, ¿ok? O contamos una experiencia personal, que son las visualizaciones que más impactan a las personas, ¿ok? Que ilustre la tesis fundamental que usted ha estado compartiendo con la iglesia a lo largo de su sermón. Y finalmente, muy importante, hacer un llamado. ¿Saben qué? Después de calificar cientos de sermones, a lo largo de
varios años que llevo impartiendo la materia de homilética acá en el seminario. Y me esperan cerca de 80 más a calificar con el CETAI en la clase de maestría que Marielvis recibió hace poco, la esposa del pastor Humberto Cardosa y otros tantos, ¿verdad? Me quedan 80 sermones más por escuchar ahora, ya en breve. En base a esa vivencia que he tenido, me doy cuenta de algo. Cuando llegamos al llamado en el sermón, ya llegamos cansados. Y pensamos que ya hemos dicho lo más importante. No. No podemos descuidar el llamado. El llamado no puede irse de la línea, no puede irse del carril del tren, no puede irse de la vía férrea, no. El llamado tiene que estar enfocado a el objetivo de mi sermón. Sí, ese objetivo que yo le dije a la iglesia desde la introducción de mi sermón, que iba a ser la razón fundamental del sermón que yo iba a compartir con ellos. Y debemos hacer un llamado que sea directo, un llamado personal. Recuerde que el sermón no es para multitudes, no. El sermón no es para multitudes. El sermón es para individuos. El sermón es público en el sentido de que hay un emisor que transmite para varias personas a la vez. Pero ese mensaje es uno a uno, es predicador a cada uno de los miembros que está presente en la congregación o que está conectado a través de Zoom, a través de Google Meet o a través de cualquier otra plataforma. El sermón es un ejercicio individual. El sermón no es público, es individual. Por eso el llamado es algo tan importante y tan fundamental. Entonces, repasemos. Voy a dejar de compartir la pantalla por unos instantes. ¿Ok? Y quisiera, por favor, que ustedes ahora quisiera escucharlos en un par de minutos. Por favor. Díganme, desde su punto de vista, ya en base a lo que hemos visto acá en este momento, ¿cuáles son las tres grandes partes que tiene un sermón? El bosquejo de un sermón, la estructura de un sermón. ¿Cuáles son las tres grandes partes de un sermón? Les escucho. Vamos a dedicar un par de minutos a esto. ¿Hola? Sí, puede abrir su micrófono cualquier hermano o hermana y compartir entre todos lo que ha aprendido hasta el momento. ¿Cuáles son las tres grandes partes que tiene el cuerpo de un sermón? Introducción, cuerpo y conclusión. Gracias, hermano Cristian. Introducción, cuerpo y conclusión. ¿Ok? Bien. Al comenzar la introducción, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Captar la atención. Perfecto. Captamos la atención mediante una estadística, una ilustración, una noticia, una vivencia personal. Hay muchas formas de captar la atención. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la tesis del sermón? ¿Qué es la tesis del sermón? Claro, ya habíamos dicho que la tesis del sermón se dice claramente en la introducción del sermón. Pero, ¿qué es la tesis del sermón? Es el mensaje. El mensaje Sí. central. A ver. El Diga, mensaje Enrique. central. Sí, es el mensaje central, es decir, es la idea fundamental que yo voy a estar compartiendo, martillando, repitiéndole allí a mi congregación a lo largo de todo el sermón. Y es importante, miren, dicen los especialistas en el área de predicación que si nosotros como predicadores no somos capaces de decir en una oración breve, cristalina y transparente de lo que trata nuestro sermón,
no estamos listos para predicar ese sermón. Y esa oración breve, cristalina, transparente, es la tesis de mi sermón. ¿Ok? Ahora, seguimos este intercambio. ¿Cuántas divisiones principales como máximo debiera tener el cuerpo de un sermón? Máximo 5. Máximo 5. No más que eso, porque si no agobiamos a la congregación. Ahora, cada división principal, en cada división principal hay 3 acciones o 3 pasos que debemos ejecutar. ¿Cuáles son? Explicar, división, explicar, ilustrar y aplicar. ok, explicar, ilustrar y aplicar. Muy bien. Y después viene la tesis, como usted dice, es la repetición o el cuerpo principal del sermón, que volvemos a repetir lo que dijimos en la introducción. Excelente. Y finalmente, al final de cada división principal, ¿qué hacemos? Una transición, ¿verdad? Hacia la siguiente división principal, de modo que el paso o la transición de una división principal a otra no sea brusca, ¿ok? Claro, aquí abro paréntesis para decir algo. En el sermón usted no va a estar diciendo a los hermanos, miren, ahora voy a explicar. No. Bueno, ya terminé de explicar, ahora voy a ilustrar. Ya ilustré, ahora voy a aplicar. No. Eso es un proceso dinámico continuo. Usted sabe lo que está haciendo como predicador, pero lo que usted está haciendo al seguir esta metodología es trabajar en armonía con la psicología de la mente humana, de modo que la información bíblica, el mensaje bíblico que usted está compartiendo con el miembro de iglesia, quede en la mente del miembro de iglesia, lo recuerde y lo ponga en práctica. Saben, el gran objetivo de la predicación es este, que cuando el miembro de iglesia llegue a su casa, pueda estudiar la Biblia por sí mismo. Usted y yo no somos la última palabra como predicadores, no. Somos facilitadores para que el miembro de iglesia, en su comunión personal con Dios, bajo la iluminación del Espíritu Santo, pueda entender mejor la palabra y pueda aplicar mejor la palabra a su propia vida. ¿Ok? Y finalmente, la tercera sección de el cuerpo de un sermón es la conclusión, ¿ok? Ahí hacemos el resumen, repetimos las divisiones, repetimos la tesis, tenemos una ilustración y hacemos un llamado que es fundamental no pasar por alto ese llamado que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, ahora yo quisiera compartirles un ejemplo para que ustedes noten cómo es que esto pudiera funcionar en la vida práctica. ¿Ok? Ustedes están viendo allí, ¿verdad? Un documento de Word en la pantalla. Este ejemplo es de un sermón de asunto, pero lo que quiero que se fijen ahora es en la estructura, básicamente. ¿Ok? Espíritu de verdad, un sermón, ¿verdad? Con su fecha y demás. Es importante que usted escriba su sermón. Claro, en el púlpito usted no va a estar amarrado al sermón escrito. No. Pero es importante que usted lo escriba por varias razones. En primer lugar, porque escribir es una de las mejores maneras de aprender. Cuando usted escribe, usted fija el conocimiento para usted. En segundo lugar, porque si se le olvida lo que está diciendo en el púlpito, entonces usted puede ir al bosquejo y no perder la línea que estaba llevando a lo largo de su sermón. ¿Ok? En tercer lugar, es importante escribir el sermón porque ese sermón que usted escribió más tarde se puede transformar en un artículo para la revista del anciano o se puede transformar en un artículo para una revista teológica o se puede transformar incluso en el capítulo de un libro que usted decida escribir en el futuro. Por eso es importante escribir el sermón. Y en cuarto lugar, es importante escribir el sermón. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué tal si a usted le pasa como a mí me ha pasado en la puerta de la iglesia, ya despidiendo a los miembros de la iglesia?
que se acerca un hermanito o una hermanita y me dice, pastor, esa idea que usted dijo, esa cita que usted dijo, ¿en qué libro y en qué página está? Uf, si usted no lo lleva escrito, en ese momento usted pasa un aprieto. Y qué bonito es, ¿verdad? Qué elegante es que le pregunten y usted rápidamente vaya y le diga, mire hermano, está en tal libro y está en tal página. Ahí lo puede buscar la referencia y vea. Y usted está demostrando que usted es ético a la hora de usar la palabra y de usar las fuentes. Mire, brevemente, al comenzar el sermón, les recomiendo que escriban algunos elementos, vamos a decir, básicos del sermón. Escribirlos de verdad. ¿Cuál es el texto bíblico que usted va a utilizar? ¿Qué tipo de sermón es el que usted va a utilizar? ¿Cuál es el objetivo que usted tendrá en ese sermón? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la tesis de su sermón? ¿Y cuál es la palabra clave? Por ejemplo, en este sermón, mi tesis es la siguiente: el Espíritu Santo ministra la verdad. El Espíritu Santo es el ministro de la verdad, o ministra la verdad. Y yo voy a darle a mi congregación de fases, de 3 fases. ¿Ok? Comienzo la introducción de mi sermón. Comienzo con una ilustración para captar la atención. ¿Ok? Les digo cuál es la idea fundamental de mi sermón, cuál es la tesis de mi sermón. El ministerio del Espíritu Santo es consolador y capacitador, pero también es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, queridos hermanos, vamos a ver en esta tarde que el Espíritu Santo ministra la verdad. Y esa idea yo la voy a estar repitiendo al terminar cada división de mi sermón, cada división principal. Va a ser la idea que más ellos van a escuchar y va a ser la idea que se les va a quedar grabada en su mente. Continúo la introducción de mi sermón, hago la transición, ¿verdad? Y les digo que voy a darles de fases. Luego, llego a la primera división principal de mi sermón. El Espíritu Santo es el ministro o ministra la verdad, porque el Espíritu Santo es la verdad. Ahí yo estoy dando la primera defensa, el primer argumento en defensa de mi tesis. Mi tesis dice, el Espíritu Santo ministra la verdad. Y ahora yo digo, sí, Él ministra la verdad porque Él es la verdad. Y escribo ahí la división principal con números romanos en mayúscula y el texto bíblico al lado. Y comienzo a explicar, a ilustrar y a aplicar lo que he dicho hasta ese momento. Luego hago una transición hacia la segunda división principal de mi sermón. Mis queridos, como ya hemos visto, el Espíritu Santo ministra la verdad porque Él es la verdad, pero no solamente Él es la verdad, sino que el Espíritu Santo ministra la verdad porque también el Espíritu se somete a la verdad. Y ya estoy diciéndoles mi segunda división principal. ¿Y qué hago ahora? Explico, ilustro y aplico. Y hago, ¿ok?, una transición hacia mi tercera división principal. Mis hermanos, hemos visto, estamos notando que el Espíritu Santo ministra la verdad porque Él es la verdad, porque Él se somete a la verdad, pero no solamente por eso. Hay una tercera fase del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu guía a toda la verdad. Ya le estoy enunciando mi tercera división principal. ¿Y qué hago ahora? Explico. Claro, yo no le tengo que decir que estoy explicando, sencillamente explico, ilustro y aplico. Y hago una transición hacia la conclusión de mi sermón, las conclusiones de mi sermón. ¿Y qué hago en la conclusión? Hago un resumen. Mis queridos hermanos, hemos visto, apreciados, hemos visto a lo largo de nuestro estudio en esta tarde que el Espíritu Santo es la verdad. Pero no solo eso, además de ser la verdad en persona, Él se somete a la verdad. Pero más allá de eso, el Espíritu Santo, que es la verdad y que se somete a la verdad, guía a toda la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Por eso podemos afirmar con toda seguridad que el Espíritu Santo, y ahora les digo la tesis, ¿verdad? El Espíritu Santo ministra la verdad. El Espíritu Santo es el ministro de la verdad. Y entonces puedo colocar una ilustración y luego ir directamente al llamado en mi sermón. ¿Ok? Básicamente, esa sería
la estructura de el sermón que les estoy presentando. Recuerden, tal como vimos en el ejemplo, es importante definir los aspectos preliminares. Vamos a llamarle, es como la especie de los materiales de construcción. Yo escribir en la primera hoja de mi sermón, arriba, en las primeras líneas, el objetivo de mi sermón, el asunto de mi sermón, el tema, la tesis, la palabra clave, es como reunir los bloques, la arena, la piedra, las tejas, las herramientas, el nivel, todas las herramientas que voy a necesitar para construir mi sermón para la congregación. Es importante, ya hemos notado esta tarde, cuál es la estructura, cuán importante es la predicación. Vimos, ¿ok? Vimos cuál es la estructura básica del sermón. Su anatomía, ¿ok? Introducción, cuerpo, conclusión, con los elementos constructivos elementales. Pero ahora es importante que nos ubiquemos en el mapa general. Yo voy a predicar, sí, pero ¿qué tipo de sermón yo voy a predicar? Vamos a abordar por unos instantes la clasificación fundamental de los sermones. Cuando hablamos de clasificación de los sermones, podemos clasificarlos según su objetivo, en segundo lugar, según el uso del texto bíblico y según el desarrollo del sermón. Hay una cuarta forma de clasificarlo, lo veremos dentro de unos instantes. Según el objetivo de mi sermón, puede ser evangelístico o pastoral. Si es evangelístico, puede ser doctrinal o un sermón humanístico. Y si es pastoral, puede ser un sermón doctrinal, devocional, un sermón ético, moral, un sermón ceremonial, digamos, el sermón que voy a predicar cuando hay Santa Cena, o cuando voy a presentar un niño, o cuando voy a tener un bautismo, o un sermón misionero. Ahora, según el uso del texto bíblico, mi sermón puede ser textual, de asunto o expositivo. Diríamos que ese es el sermón tradicional. Es la forma tradicional de clasificar los sermones desde hace varios siglos. ¿Ok? La clasificación tradicional. Y según el desarrollo, es decir, según la secuencia de mis ideas, el sermón puede ser deductivo, puede ser inductivo o puede ser semi-inductivo. El método que yo les estoy presentando esta tarde, o que les voy a compartir dentro de unos minutos, tiene que ver con el sermón expositivo deductivo. ¿Ok? ¿Qué cosa es un sermón deductivo? Bueno, el sermón en el que usted enuncia la tesis de su sermón en la introducción. Usted dice claramente la tesis de su sermón en la introducción y luego en el cuerpo presenta las divisiones principales y luego hace el resumen al final en la conclusión. El sermón inductivo es virarlo al revés. Usted tiene una introducción, pero en la introducción usted no dice la tesis de su sermón. Usted introduce y va a la primera división principal de su sermón. Y luego va a la segunda, a la tercera, y al final de su sermón, usted dice cuál es la propuesta que usted tiene para la iglesia, cuál es su propuesta o la tesis de su sermón. Eso es un sermón inductivo. Y el sermón semi-inductivo es cuando usted dice la tesis a la mitad del sermón. Usted comienza de manera inductiva, dice la tesis y después sigue de manera deductiva. ¿Sí? Puede ser deductivo, inductivo o semi-inductivo. Pero también, ya hablando de una predicación más avanzada, ya hablando no de la predicación, diríamos, clásica, sino de predicación más avanzada. El sermón, de acuerdo al uso del texto bíblico, también puede ser narrativo, puede ser sermón profético. ¿Okay? Cuando digo sermón profético, no me estoy refiriendo a predicar Daniel y Apocalipsis. El sermón profético es a predicar como lo hacían los profetas, ¿sí? Condenando los males sociales
y presentando los principios de justicia y de equidad como Dios los presenta en su palabra. Ese es el sermón profético. El sermón afroamericano, el sermón biográfico, ¿ok? Y hay una cuarta categoría ya en la forma avanzada, que es el estilo de presentación. Puede ser un estilo expositivo, narrativo, profético, afroamericano, evangelístico, redentivo histórico, relacional, transformativo. Bueno, usted puede abundar luego en su estudio personal más en estas formas o estilos de presentación. Noten que hay algunas formas de preparar sermones de acuerdo al uso del texto bíblico que también son formas de presentación, como el expositivo, el narrativo, el profético, el afroamericano. ¿Ok? Pero de forma general, esta es la clasificación de los sermones. Y ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente. De todos estos tipos de sermones, ¿cuál es el mejor sermón? ¿Cuál es el mejor sermón a usar a la hora de predicar? De todos estos tipos de sermones, ¿cuál es el mejor sermón que podemos usar para predicar? Creo que va a depender, pastor, del público al que vamos a predicar, del momento específico en el que vamos a predicar. ¿Alguien más desea responder? Sí, por ejemplo, pastor, yo como maestro, ¿verdad? De manera personal, me inclino al expositivo. ¿Ok? ¿Alguien más desea compartir su idea? La pregunta es esta. ¿Cuál es el mejor tipo de sermón a predicar? Pastor, de acuerdo al gráfico que tenemos en la pantalla. Sí, adelante, Alberto José. Para mí, pastor, depende de la audiencia. ¿Ok? ¿Alguien más desea compartir su idea? Expositivo. ¿Aló, pastor? Sí, adelante. Sí, pastor, considero que el mejor sermón es nuestro testimonio, nuestra propia vida. Muy bien. ¿Alguien más desea compartir su idea? Bueno, el expositivo. Ok, gracias, gracias. Bien, he escuchado todas las ideas de ustedes y voy a hacer ahora una sumatoria, ¿verdad? Voy a coger todas las respuestas de ustedes y las voy a sumar para llegar, ¿verdad?, a una idea, vamos a decir, concluyente. El mejor tipo de sermón es el que mejor funciona para la congregación que tengo delante y las circunstancias en las que esa congregación está. Imagínese usted que usted le vaya a presentar un sermón expositivo de 45 minutos a dos jóvenes que se están casando. El novio le va a decir, hermano anciano, hermano pastor, termine porque quiero besar a la novia, ¿verdad? Un sermón de ceremonia nupcial debe durar de 5 a 7 minutos, no más que eso, no más que eso. Ahora, imagínese usted que usted está predicando en un ciclo evangelístico en un estadio donde hay, diríamos, 2.000 o 3.000 personas. Y usted va a explicar la doctrina del santuario. Y usted entonces va a utilizar un sermón textual, ¿ok? Y va a predicar la doctrina del santuario en 7 minutos. Está complicado, está difícil. Por eso, el mejor tipo de sermón es aquel que sea el más apropiado para mi congregación en las circunstancias en las que esa congregación esté. Les presento toda esta clasificación general para que usted tenga la sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, de escoger cuál es el sermón que más puede serle efectivo en el momento específico
que usted esté afrontando. Y si usted es como anciano, el pastor de su distrito tiene 10 iglesias y es imposible que el pastor del distrito esté todos los sábados en su congregación, en la congregación donde usted es anciano, y usted está apoyando al pastor en la planificación de la predicación del trimestre o de 6 meses o del año. Ahora usted, al saber que existen todos estos tipos de sermones, usted va a variar la dieta, ¿ok? Usted va a variar los diferentes tipos de predicación, porque mire, el sermón narrativo es formidable, es efectivo para los jóvenes, para las congregaciones actuales, es cautivante, es como a través de narrar la historia, es como que usted atrae a la persona. Pero si usted todos los sábados va a predicar un sermón narrativo, eso puede ser cansón para la iglesia. ¿Por qué? Porque en su iglesia usted no solamente tiene jóvenes, también tiene niños, también tiene adultos que están acostumbrados a, diríamos, a otro formato de predicación. Por lo tanto, la variedad es fundamental. Imagínense que usted, hermana Magda o hermana Jacqueline, usted le cocine a su familia todos los días arroz, frijol negro y huevo sancochado o huevo cocido. No sé cómo le dicen ustedes. Arroz, es decir, el sábado, arroz, frijol negro y huevo cocido. El domingo, en el almuerzo y en la cena, arroz, frijol negro y huevo cocido. El lunes, arroz, frijol negro y huevo, y así todos los días de la semana hasta llegar al próximo sábado. Los niños le van a decir, mamá, una pregunta, ¿no hay otra cosa para comer? Asimismo sucede en la mente del miembro de iglesia. Cuando todos los sábados predicamos el mismo tipo de sermón, con el mismo estilo, ¿saben qué pasa? Nos volvemos o nos convertimos en predicadores predecibles. En otras palabras, ya la gente sabe por dónde vengo. Bueno, ahora viene el pastor 1, 2, 3. En mis hermanos, quiero decirle la idea número 1. Explico, ilustro y aplico. La idea número 2, ilustro, explico y aplico. La idea número 3, y el sábado siguiente, hermanos, la idea número 1, el sábado 25 del año. Hermanos, la idea número 1, la idea número 2. Ya la gente sabe que todos los sábados usted se para en el púlpito a decir idea número 1, idea número 2, y el joven que está ahí en Facebook o está mirando fotos o está en Instagram, se desvió a una aplicación, le llegó un mensaje y dice, ya ahora yo me conecto con el pastor cuando diga idea número 3. Déjame dejarlo de lado en la idea número 2. O me conecto con el anciano después. ¿Ok? Por lo tanto, esta variedad de sermones nos ayuda a darle diversidad, riqueza a nuestra predicación. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna idea que ustedes deseen compartir en este momento? Vamos ahora a saltar ya como tal, vamos a adentrarnos en el sermón expositivo. Por eso, les pregunto, por favor, alguna idea que ustedes deseen compartir. Vamos a ver ahora brevemente el concepto, ¿verdad?, del sermón expositivo, su importancia, y vamos a destacar algunos pasos para la preparación, algunos pasos sugerentes para la preparación del sermón expositivo. Y con este bloque, pues, concluiríamos nuestra presentación de esta tarde. Pero antes de ir al sermón expositivo, quiero escuchar algunas ideas de ustedes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo quisieran hacerlo? ¿Les parece provechoso esto de la clasificación de los sermones? Quiero escuchar la opinión personal de algunos de los oyentes. Gracias. Les escucho, damas y caballeros. Hola, buenas tardes. Sí, adelante, hermano. Feliz sábado. Pastor, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Usted sabe que ahorita vivimos en un tiempo bastante difícil
Y como iglesia, pues las necesidades son bastante claras. Hemos aprendido que debemos preparar nuestros sermones en función de las necesidades de la iglesia. Pero en sí, ¿qué tipo de sermones son los que ahorita merita que nosotros prediquemos a la iglesia en este tiempo? Bueno, hermana, mi respuesta es cortita y directa. Nuestra iglesia necesita sermones bíblicos. Oye. Ya sea un sermón de un versículo, que es el sermón textual, un sermón profético, ya sea un sermón de un versículo, que es un sermón textual, ya sea un sermón de varios versículos en diferentes lugares de la Biblia, que es un sermón de asunto o temático, o ya sea un sermón expositivo, que es de un pasaje, ¿verdad? O un sermón narrativo, que también es de un pasaje. Ya, es decir, no importa la extensión del pasaje bíblico, lo importante es que nosotros le enseñemos a nuestra congregación lo que verdaderamente ese texto bíblico está enseñando. Y eso se llama sermón bíblico. Y también es tema para otro seminario. Me limito esta tarde a hablarles del sermón expositivo, pero más allá del sermón expositivo, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente transformador para cada miembro de iglesia es que nosotros como ancianos, como líderes, como predicadores, como portavoces de Dios, compartamos a la iglesia sermones bíblicos, no ideas apoyadas no nuestras ideas apoyadas por textos bíblicos, ni yo coger un pasaje bíblico y comenzar a predicar observaciones personales y superficiales a partir de ese texto bíblico, sino yo realmente llegar al corazón de ese texto bíblico, ver lo que el autor original de ese texto bíblico quiso decir y el Espíritu Santo quiso decir en ese pasaje, y eso enseñarlo a mi congregación de una forma contemporánea, de una forma refrescante, de una forma que conecte con los demás, ya sea en una predicación presencial en la iglesia, en el templo, o ya sea a través de Zoom, o ya sea a través de WhatsApp, de un audio, pero que sean sermones bíblicos. El púlpito adventista del séptimo día necesita sermones bíblicos. ¿Alguna otra pregunta o observación? Y vamos a la otra sección. Yo, pastor. Sí. Sí, dice que estaba pensando en esto y que, o sea, los estilos de presentaciones, yo los puedo llevar a cada uno de ellos. O sea, no sé si estoy equivocado. A cada uno de ellos, por ejemplo, el expositivo, el narrativo poético, el afroamericano, el evangelístico y el otro, el redentivo histórico, todo ello, yo puedo preparar mi sermón en función de la necesidad de cada uno de ellos, de la iglesia. Por ejemplo, si la iglesia tiene falta del Espíritu Santo, yo puedo buscar un expositivo y mi tesis va en eso. O sea, mi narrativo también, o mi profético, puedo hablar o sea, de una forma profética, la función del Espíritu Santo en la iglesia, en ese particular. O sea, mi pregunta es si yo puedo usar cualquier estilo de presentación para la necesidad que tiene la iglesia. O sea, no es necesario de que sea, o sea, sí es necesario, ¿verdad? La necesidad que tenga la iglesia, pero ok, me investigo la necesidad de la iglesia y mi sermón, mi estilo, lo llevo de acuerdo, como usted dice, yo tengo que estar preparado para cualquiera de esos estilos y yo lo puedo llevar por ejemplo, al racional o al evangelístico, pues. O claro, que entiendo yo que más de algunos se me haría más fácil hacerlo con respecto a un tema determinado. No sé si estoy equivocado ahí, pastor. Ok, una cosa es la necesidad de la iglesia y otra cosa son las personas que están presentes en la iglesia en el momento que yo estoy predicando. Para satisfacer la necesidad de la iglesia en oración como predicador,
tenemos que buscar el pasaje bíblico que mejor responda a esa necesidad. No escoger cualquier pasaje para yo forzarlo a que responda a esa necesidad. No, es buscar el pasaje que verdadera y directamente hable a esa necesidad. Y ahí el desafío de nosotros como predicadores de estudiar la Biblia, de hacer nuestro año bíblico, de hacer el plan encuentro leyendo el espíritu de profecía combinado con la Biblia, para yo saber si un hermano en mi iglesia murió de la COVID, escoger el mejor pasaje que hable sobre la esperanza de la resurrección. ¿Ok? O si hubo, digamos, hay una campaña evangelística, yo quiero animar evangelísticamente a mi iglesia para que los miembros de la iglesia se involucren en el evangelismo, buscar el pasaje que hable de eso verdaderamente. No escoger cualquier pasaje para yo hacerlo decir lo que yo quiero decir. No, es descubrir a través del estudio de la Biblia el pasaje que de verdad habla de eso. Es decir, por un lado, hermano José, para suplir la necesidad de la iglesia, lo primero es encontrar el pasaje que de verdad hable a esa necesidad. Y por otro lado, por otra parte, el estilo de la predicación que usted mencionaba, yo lo escojo de acuerdo a las personas que están presentes escuchando ese sermón. Quiere decir, eso se llama estudio de la audiencia o exégesis de la audiencia. Yo estudio la necesidad de mi audiencia, pero estudio también quiénes son las personas que están ahí. Si son jóvenes, si es una congregación mixta, si es una congregación de adultos, si es una congregación de niños, y en dependencia del grupo de edades que predomine, ¿ok? Yo escojo un estilo de predicación que sea el que mejor me ayude a ser el canal de transmisión de mi mensaje. ¿Ok? Es decir, la necesidad de la congregación, nuestros sermones, no digo de esta manera, nuestros sermones son basados en la Biblia, bíblicos, y orientados hacia la congregación. ¿Okay? Nuestros sermones no son psicológicos, nuestros sermones no son sociológicos, no, nuestros sermones son bíblicos. Somos llamados a predicar la Santa Escritura. Son bíblicos, nacen de la Escritura. Por eso, el sermón no puede nacer mientras yo estoy manejando el carro. No, imposible. El sermón no nace cuando yo me estoy dando una ducha y estoy pensando. No. El sermón no nace cuando yo estoy acostado en la cama. No. El sermón nace cuando yo estoy leyendo el texto bíblico. Porque el sermón nace del texto bíblico. ¿Ok? Mi sermón es bíblico, pero a la vez yo no lanzo ese sermón al vacío. Lo lanzo a personas específicas con necesidades específicas. Es bíblico, pero orientado hacia un grupo de personas definidas con necesidades específicas. Pero ahora, el acto de predicar es un acto comunicativo. Predicar es un ejercicio de comunicación y hay diferentes maneras de yo comunicar el mensaje. De hecho, lo que nosotros hacemos hoy como predicadores adventistas es recomunicar el mensaje. Ya Dios le dio el mensaje al profeta. El profeta lo dio al pueblo de Israel. Y ahora nosotros damos ese mensaje que el profeta le dio al pueblo porque Dios se lo había dado al profeta. ¿Me hago entender? Nosotros somos recomunicadores del mensaje. Por lo tanto, cuando estoy en el púlpito o estoy frente a una cámara del tablet, del teléfono, de la computadora, predicando por Zoom, yo estoy recomunicando el mensaje de Dios. Es un acto de comunicación y eso tiene una ciencia. Eso tiene una forma efectiva. No es lanzar para allá y decir lo que venga. No. Hay una forma de llegar a la mente humana. Jesús dijo, sean pues mansos como palomas y astutos como serpientes. Quiere decir que la estructura de nuestro sermón es o debe ser un facilitador para que la palabra de Dios se grabe, se incruste, sea esculpida con cincel en la mente de cada uno de los oyentes. En esencia eso. Muy bien, queridos. Vamos entonces, ahora en estos minutos que nos restan, a abordar lo relacionado con el sermón expositivo. Muy bien. Haddon Robinson
un clásico de la predicación bíblica, define el sermón expositivo de esta manera. Dice Robinson, noten cada uno de los elementos, ¿verdad? De los paqueticos que conforman el concepto de predicación expositiva. Vamos a ver el concepto de Robinson y vamos a ver el concepto de McDill, que también es otro autor, otro destacado profesor de predicación bíblica. Dice Harold Robinson, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto que, ¿un concepto de qué tipo? Un concepto bíblico. No se trata de un concepto luisiano, de un concepto de Luis Amador, no. De un concepto de Luis Amador. No se trata de un concepto humbertista, de Humberto Cardosa, no. No se trata de un concepto norlaniano, de Norland, no. No se trata de un concepto personal. Cuando yo voy a predicar expositivamente, estoy transmitiendo un concepto bíblico, mis queridos. Un concepto bíblico derivado ¿de qué? De un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo primero aplica a la personalidad y experiencia del predicador y a través de este a sus oyentes. Quiere decir, en primer lugar, el sermón expositivo nace ¿de dónde? De la Biblia. Es exponer lo que la palabra de Dios dice, señores. No es exponer mis conceptos, ¿ok? Pero no es predicar un concepto bíblico así improvisadamente o porque hice una lectura y dije, mira qué bonito esto, mira qué bonito esto, esto puede significar esto y esto otro puede significar esto otro. No, un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto. ¿Saben? Entre los tres grandes errores que como predicadores adventistas nosotros cometemos está, en primer lugar, la alegorización. Sí. De una historia, coger algún elemento aislado y darle un significado que no tiene y que el autor bíblico no le dio. En segundo lugar, está la principialización. Cogemos un pasaje bíblico, ya sea de las epístolas o ya sea narrativo de los libros históricos, y comenzamos a sacar lecciones y lecciones y lecciones. Un momento. No todos los pasajes bíblicos fueron para sacar lecciones, lecciones y lecciones. Sí, hay una verdad teológica, pero no hay un paquete de lecciones en cada pasaje bíblico. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y caemos en el tercer error, que es el texto prueba, que es coger un versículo de aquí, un versículo de allá y un versículo de acullá y hacerlos decir algo que no tiene nada que ver con el contexto en el que esos pasajes están. Otro elemento importante que destaca Robinson es que el Espíritu Santo primero aplica ese mensaje a la vida del predicador y luego el predicador lo aplica a su congregación. ¿Ok? Muy bien, veamos el concepto de McDill, de sermón expositivo. Dice McDill, hay muchas y variadas definiciones de predicación bíblica. ¿Ok? Noten que ahora él intercambia los términos. Para él, sí, para él es lo mismo. ¿Ok? Son sinónimos. Predicación bíblica y predicación expositiva. Dice McDill, hay muchas y variadas definiciones de predicación bíblica. Tal vez la manera más sencilla en la que puedo describirlo es decir que un sermón bíblico es aquel en el que el texto le da forma al sermón. Quiere decir que el objetivo, el tema, la estructura y el desarrollo del sermón han de reflejar el texto. Eso es predicación expositiva. En otras palabras, un sermón expositivo es aquel en el que el texto bíblico es el rector. Para los dos. Es el texto bíblico el agente fundamental. El texto bíblico me da la estructura del sermón. El texto bíblico me da el objetivo, el tema, me da el flujo del sermón. ¿Ok? El texto bíblico es lo fundamental. ¿Qué características tiene el sermón expositivo? Bueno, en primer lugar, la Biblia es su única fuente. Su única fuente.
¿Ok? En el sermón bíblico, miren, y entiéndame lo que voy a decir. Yo creo con toda seguridad y certeza que los escritos de Elena G. de White son escritos vigentes y que tienen autoridad para el pueblo adventista del séptimo día. Son para nosotros hoy, ahora en este tiempo del fin. Sí, están vigentes. Pero si nosotros en un sermón comenzamos a decir todo el tiempo, la hermana White dijo esto, la hermana White dijo lo otro, la hermana White dice, la hermana White dice, la hermana White dice, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos yendo en contra de lo que la hermana White dice. Porque allí en la última sesión de la Asociación General, donde la hermana White estuvo en ese Congreso Mundial, ella levantó esa Biblia y dijo, hermanos, les recomiendo este libro. Que sea la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y práctica. Cuando ella dijo, cuando los miembros de iglesia, lo estoy parafraseando, dicen solamente, la hermana White dice, la hermana White dice y dice, no, realmente no están diciendo, no están presentando la Biblia tal cual es. En un sermón, ¿podemos presentar alguna cita de la hermana White? Sí, cómo no. Pero el sermón bíblico no se forma a partir de los libros de la hermana White. No, se forma a partir de la Biblia. Noten que en Joya de los Testimonios, la propia hermana White dice que si el pueblo de Dios hubiera estudiado la Biblia como es nuestro privilegio estudiarla, sus escritos, los testimonios no hubieran hecho falta. Por lo tanto, nuestra tarea como predicadores bíblicos, predicadores de esta generación última, predicando el mensaje de los tres ángeles, nuestra tarea es predicar las escrituras. La autoridad de los escritos White está sometida a la autoridad bíblica. ¿Okay? No está por encima de la Biblia. Si vamos al púlpito llenos de libros de la hermana White, saben, estamos diciendo que la Biblia está por debajo de la hermana White, pero nosotros como adventistas del séptimo día no tenemos dos autoridades, no, solamente tenemos una autoridad, la palabra de Dios, la escritura. ¿Ok? Los escritos de la hermana White simplifican, aclaran y nos ayudan a aplicar mejor el texto bíblico a nuestra vida, pero no son nuestra segunda Biblia. Nuestra única Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, el sermón bíblico, el sermón expositivo, nace de la Biblia. Esa es su única fuente. El mensaje hay que extraerlo de la Biblia mediante un estudio cuidadoso, al que técnicamente se le llama exégesis, ¿verdad? Y lleva sus pasos, ¿verdad? Interpretamos la Biblia en su sentido normal, interpretamos la Biblia en su contexto. En tercer lugar, el sermón expositivo o el sermón bíblico explica el significado original que Dios quiso darle, que el Espíritu Santo quiso darle al texto bíblico. Nosotros no tenemos autoridad para imponerle un significado al texto bíblico. Lo digo en otras palabras. Un pasaje bíblico, digamos Filipenses 1 del 1 al 11, es uno de los sermones que tengo ahí preparados. Pablo lo escribió con una intención. Y Filipenses 1 del 1 al 11 tiene una idea principal o idea teológica. ¿Ok? Si yo voy a predicar ese sermón acá en Cuba en el seminario y el pastor Humberto lo va a predicar en su iglesia, ese mismo pasaje, Filipenses 1 del 1 al 11, y el pastor Norland lo va a predicar en otra iglesia y el pastor presidente de la asociación lo va a predicar en otra iglesia. Ok, no vamos a decir lo mismo. No vamos a usar las mismas palabras. No vamos a usar la misma sintaxis a la hora de redactar. Pero la idea central es la misma.
Si no es la misma, pues hemos fallado a la hora de hacer la exégesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de predicar un pasaje bíblico, cada pastor lo dice con sus propias palabras y lo aplica de forma diferente a sus congregaciones. Pero la idea central, la idea teológica es la misma. Yo no le puedo imponer un significado a Filipenses 1 del 1 al 11, Humberto otro, Norland otro, Mariel Bij otro y el pastor presidente otro. No. El texto bíblico dice lo que dice. No tiene varios significados, tiene un significado. Claro, ese un significado, cada predicador lo dice con sus propias palabras y lo aplica a cada congregación de acuerdo a las circunstancias en las que esa congregación esté. Pero el significado de ese pasaje original es uno y no más que uno. Y el sermón expositivo aplica el significado original de la Biblia a la actualidad de maneras relevantes. ¿Cómo preparar el sermón expositivo? Bueno, vamos a ver algunos pasos básicos. Número 1, defina el objetivo del sermón. Número 2, seleccione la base bíblica. Número 3, reúna las fuentes primarias. 4, haga un diagrama del pasaje. 5, analice el trasfondo. 6, analice el contexto. 7, analice el pasaje bíblico. 8, defina el asunto y el tema del sermón. Y 9, defina o escriba el bosquejo del sermón. Ahora voy a explicar de forma resumida y puntual cada uno de estos elementos, cada uno de estos pasos para preparar el sermón expositivo. En primer lugar, defina el objetivo del sermón. ¿Cómo yo puedo definir el objetivo de mi sermón? Bueno, orando, y Dios nos los puede revelar. O también conversando con los miembros de mi iglesia en la visitación, o leyendo, o investigando un tema específico, o tal vez haciendo llamadas a los miembros de la iglesia y orando con ellos y por ellos. De alguna forma, yo debo identificar cuál es la necesidad de mi iglesia. Y ese va a ser la necesidad de mi iglesia se va a transformar en el objetivo de mi sermón, ¿ok? Porque el objetivo de mi sermón debe estar orientado a satisfacer la necesidad de mi congregación. Ejemplo, si vamos a predicar algún sermón acerca de mayordomía, aunque mayordomía no solamente tiene que ver con dinero, ¿verdad? Pudieran invitar al pastor Elvis Hernández en otra ocasión para que les hable de mayordomía. Su tesis doctoral es acerca de eso. Por ejemplo, el objetivo de mi sermón pudiera ser que la congregación le entregue a Dios su corazón y sus recursos. ¿Ok? Paso número 2. Una vez que yo he definido el objetivo de mi sermón, tengo que seleccionar el pasaje bíblico que voy a predicar. ¿Ok? Pueden ser versículos, pueden ser párrafos, puede ser todo un capítulo, secciones de libros, puede ser un libro entero. ¿Ok? Todo eso puede ser la base para mi sermón. Muy bien. Pero ¿cómo seleccionar el texto bíblico? Bueno, usted dice, voy a predicar una semana de oración basado en la carta de Pablo a los filipenses. Ya usted sabe que usted va estudiando la carta de los filipenses y usted dice, bueno, Filipenses 1 del 1 al 11. Ahí hay un sermón. Muy bien. Filipenses 1 del 12 al 16. Ahí hay otro sermón. Filipenses 2 del 5 al 11. Ahí hay un tercer sermón. Y usted va avanzando progresivamente a todo lo largo de la carta a los filipenses y va preparando varios sermones a lo largo de la carta a los filipenses. Eso es predicar a través de un libro. O usted pudiera hacer una lista de grandes temas bíblicos o estudiar la necesidad de su iglesia o de acuerdo a la ocasión del año, si es año nuevo, un bautismo, Navidad, o a partir del cronograma de predicación que diseña el pastor con los ancianos. Paso número 3. Reúna las fuentes primarias, que son las Biblias,
Aquí les recomiendo que usted use varias versiones de la Biblia. Varias versiones de la Biblia. Y usted puede utilizar ahí varios programas que están en internet y están gratis, como por ejemplo la espada electrónica o el eSword, que tienen muchísimas versiones de la Biblia. Versiones como Reina Valera del 95, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, Reina Valera del 60, la nueva versión internacional, la versión siglo XXI, varias versiones usted puede utilizar. Ahí usted tiene concordancias, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos, comentarios bíblicos, pero no es momento de ir todavía a los libros de Ellen White, ni de ir a los comentarios bíblicos para ver lo que explica el comentario bíblico acerca del texto. Solamente es para consultar el contexto, la fecha, el momento histórico y social en que ocurrieron los eventos. Cuarto paso, haga un diagrama del pasaje. Para eso usted debe leer el pasaje varias veces y debe bosquejar bien ese pasaje, ¿ok? Hacer una estructuración de ese pasaje con las ideas principales hacia la izquierda y las ideas secundarias hacia la derecha. Por ejemplo, si vamos a Mateo 18, del 15 al 18. Si tu hermano peca contra ti, y ahora corro la idea secundaria en la línea siguiente y hacia la derecha, ve y repréndele. ¿Cómo? Estando tú y él solos. Y si te oyere, noten que si te oyere, está al mismo nivel de si tu hermano peca contra ti. ¿Ok? Has ganado a tu hermano. Más, si no te oyere, está al mismo nivel de los sí anteriores. Toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué cosa? Conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando usted logra diagramar o hacer un mapa del pasaje bíblico de esta manera, las ideas principales hacia la izquierda y las secundarias hacia la derecha de manera bosquejada, usted va a ver mejor las ideas de Pablo, las ideas del escritor original, las ideas de Jesús en este pasaje de Mateo 18, 15 al 17. Y eso le va a ayudar más tarde, de manera más efectiva, a poder bosquejar su sermón. ¿Ok? Luego de diagramar, ahora usted analice el trasfondo de su pasaje. ¿Quién fue el escritor o la escritora de ese pasaje? ¿Ok? El expositor de ese pasaje. Además, ¿a quiénes estuvo dirigido ese pasaje? Es decir, ¿quién fue el destinatario de ese pasaje o de esa historia? En tercer lugar, ¿en qué momento se escribió ese pasaje? ¿Ok? También, ¿en qué circunstancias? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que ese evento sucedió? Es importante tenerlo en mente e ir tomando anotaciones. ¿En qué lugar ocurrió el pasaje? ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Cuál era el objetivo original que Pablo tenía en mente, o que Jesús tenía en mente, o que Mateo al escribir el Evangelio tenía en mente al registrar esas palabras? Muy bien. Luego analice el contexto, y cuando decimos contexto nos estamos refiriendo al contexto literario. Y cada pasaje bíblico tiene un contexto inmediato, quiere decir los versículos que están alrededor del pasaje que yo estoy estudiando, y tiene un contexto remoto, es decir, qué otros libros este mismo autor del pasaje escribió, o qué dice la Biblia sobre ese pasaje en otros libros de otros autores bíblicos también. ¿Ok? Es importante tener eso en mente, hacer un análisis del contexto inmediato de mi pasaje y también leer el pasaje anterior, leer el pasaje posterior, leer todo el pasaje, hacer un análisis importante. ¿Ok? En séptimo lugar, analice el pasaje bíblico. Ahora, el análisis del pasaje
no es el bosquejo del pasaje, no es el bosquejo de mi sermón necesariamente, pero nos ayuda a poder llegar al bosquejo del sermón de forma más fácil y de forma más clara. ¿Cómo hacer el análisis del pasaje? 3 pasos. Primero, lea el pasaje la primera vez, de una sentada, y vaya tomando anotaciones. De hecho, les recomiendo que lean el pasaje de 20 a 30 veces. ¿Cómo? En diferentes versiones de la Biblia. Yo lo hice al preparar el sermón de Filipenses 1 del 1 al 11. Lo leí muchas veces en diferentes versiones de la Biblia. Y usted va tomando anotaciones, tomando anotaciones. Luego que lo ha leído así, 20 o 30 veces, usando diferentes versiones, usted escoge la versión con la que va a predicar. Reina Valera del 95, por ejemplo, que es una traducción bastante literal. Ahora, lee el pasaje nuevamente y lo divide en párrafos. ¿Ok? Y a cada párrafo le especifica cuál es la idea principal de cada párrafo y cuáles son las ideas secundarias de cada párrafo. Cuando tenemos en mi pasaje bíblico, digamos que haya 3 párrafos en mi pasaje bíblico, cada párrafo tiene una idea principal y dentro de cada párrafo hay ideas secundarias. Esas ideas principales de cada párrafo pueden ser las divisiones principales de mi sermón. ¿Ok? Y las ideas secundarias de cada párrafo son las ideas que me van a ayudar a desarrollar, ¿verdad? A explicar de forma acertada la división principal de cada división principal del cuerpo de mi sermón. Muy bien. Y número 3, lea cada párrafo nuevamente, ¿ok? Y esté atento a los diferentes cambios, ¿ok? Esté atento a si hay un cambio de expositor o receptor, si cambió el tiempo o el lugar, y eso le va dando a usted indicios para estructurar bien su sermón. Si hay una enumeración de ejemplos, si hay una enunciación acumulativa, si aparecen diferentes grupos o paralelismos, ¿ok? Si hay intercambio de ideas, si hay causa-efecto, si hay repeticiones, si el escritor repite mucho alguna frase o alguna declaración, eso le da a usted pistas muy acertadas para luego bosquejar su sermón. Número 8, después de todo ese ejercicio, usted defina el asunto de su sermón, que es de lo que trata todo el pasaje. Luego, por ejemplo, en el libro de Jonás se pueden encontrar diferentes asuntos como la obediencia, el evangelismo, Dios, Cristo, ¿ok? Pero un sermón es como una pelota de béisbol. Bueno, vamos a decirlo de otra manera. Un sermón es como una pelota de fútbol, porque a los nicaragüenses les gusta, yo creo, más el fútbol que el béisbol, ¿no? Aunque son buenos en las dos cosas, ¿no? Pero bueno, se las tiene que ver con Cuba en el béisbol. Eso ahí tendríamos que ver quién gana. Un sermón es como un balón de fútbol. Es pateado y va a un punto específico de la portería. Un sermón no es como una bola de arena en la playa, ¿ok? Usted lanza una bola de arena y ¿qué pasa con la bola de arena? Se dispersa. Son muchos granitos de arena. No. A veces comenzamos a predicar y comenzamos por Génesis, seguimos por Reyes, llegamos a Salmos, a Lamentaciones, entramos en Isaías, seguimos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después Primera, Segunda de Corintios, y terminamos en Apocalipsis. Y dijimos todo, pero no dijimos nada. Un sermón no trata de varias cosas, un sermón trata de una sola cosa. Es como patear una pelota de fútbol para que sea gol. ¿Ok? Un sermón trata de un solo asunto. Luego de escoger ese único asunto, entonces, como adoración, bautismo, compromiso, discipulado, cualquiera sea el asunto, entonces definimos cuál es el tema del sermón. Y el tema del sermón es una arista específica del asunto. ¿Ok? Es una arista específica del asunto. El asunto tiene diferentes ángulos.
pero el tema es uno de los ángulos de ese asunto. Por ejemplo, si vamos a predicar acerca de la oración, el tema podría ser la necesidad de la oración, o el valor de la oración, o el poder de la oración, o la oración en el hogar, o el tiempo de la oración, o la perseverancia en la oración. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que demos cada uno de estos pasos que ya vimos anteriormente hasta llegar a el bosquejo finalmente de mi sermón. Después que ya yo delimito el asunto y el tema de mi sermón, ya yo puedo escribir el bosquejo de mi sermón. ¿Qué hemos visto esta tarde, mis queridos? En todo el tiempo que hemos compartido. Primeramente, hablamos de que en la Biblia hay diferentes géneros literarios. Por lo tanto, no podemos predicar todos los pasajes bíblicos de la misma manera. El método que hemos visto esta tarde, y ya la grabación en video, ahí el pastor Humberto se las podrá compartir después. Este método le va a ser muy valioso para predicar las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, es decir, las epístolas del Nuevo Testamento. Le va a ser útil para predicar los proverbios y tal vez algunos salmos, ¿verdad? Pero no va a ser útil para predicar todos los pasajes de la Biblia. Este método es para predicar pasajes prescriptivos, ¿ok? En segundo lugar, estudiamos la anatomía del sermón, es decir, la estructura del sermón. Introducción, cuerpo, conclusión, con su organización interna. En tercer lugar, vimos la clasificación de los sermones, el sermón clásico, sermón textual, sermón de asunto y sermón expositivo, pero hay una predicación, vamos a decir, avanzada, donde están el sermón narrativo, el sermón afroamericano y otros tipos de sermones que pueden ser altamente útiles para el predicador del siglo XXI. En cuarto lugar, hablamos acerca del concepto del sermón expositivo. Según Robinson y McDill, vimos algunas características de este sermón y vimos una metodología, vamos a decir, puntual, concisa, con 9 pasos definidos para preparar y predicar un sermón expositivo. Concluyo con la misma declaración con la que comenzamos. La predicación del evangelio es el medio escogido por Dios para la salvación de las almas. Si usted pensaba que la predicación era algo secundario, no era algo tan importante, en esta tarde Dios está cambiando su paradigma, está cambiando su sistema de pensamiento, porque la predicación es el medio que la deidad ha escogido para revelarnos su carácter, para revelarnos su voluntad, y que nosotros seamos mensajeros a un mundo que perece sin Cristo y sin esperanza, y les compartamos mensajes bíblicos, mensajes actuales. Queridos, esta es mi oración. Señor, levanta una nueva generación de predicadores. Predicadores que sean predicadores bíblicos, que preparen sus sermones sobre sus rodillas, que prediquen la verdad para este tiempo, teniendo a Cristo en el centro, presentando sermones cristocéntricos. Por tanto, Dios me les bendiga y me les guarde.